En el contexto de la furia épica, le comunico que dos ataques casi simultáneos alertaron este jueves a autoridades estadounidenses. Primero, un hombre impactó su vehículo en contra de los muros de una sinagoga israelí en Michigan. Tras un enfrentamiento, el atacante fue abatido por la policía. Fue identificado como Ayman Mohammad Ghazali, nacido en Líbano y naturalizado estadounidense en 2016. De acuerdo con los primeros reportes, en el maletero del auto había explosivos. La agresión es catalogada como un acto de violencia dirigido contra la comunidad judía. Y número 2, en Virginia se registró un tiroteo en la Universidad Old Dominion. El ataque fue en una clase del programa de educación universitaria para reservistas de las Fuerzas Armadas. El agresor también fue abatido. Se identificaba como Mohamed Baylor Jalloh, exmiembro de la Guardia Nacional. Estuvo preso 11 años por vínculos con el Estado Islámico. El FBI investiga el caso como un acto terrorista. La Casa Blanca contradice al presidente Trump. ¿A qué me refiero? Negó que Irán haya planeado un ataque con drones sobre California. La portavoz Caroline Leavitt aclaró que la noticia se basa en un correo electrónico enviado a las autoridades locales de California sobre una pista sin verificar. Acusó a la cadena de noticias ABC News de proporcionar información falsa para alarmar intencionalmente al pueblo estadounidense. ABC News debería retractarse inmediatamente de esta publicación, escribió en redes sociales Caroline Leavitt. Nueva jornada con los precios del petróleo por las nubes. $100 el barril. Promedios, ¿no? Al corte de las 8 de la noche, el Brent del Mar del Norte se ubica en $100 con 70 centavos. El West Texas Intermediate se cotiza en casi $96. El costo de la mezcla mexicana de petróleo se ubicó en $90 por barril, de acuerdo con datos actualizados de Pemex. El alto precio del petróleo se atribuye a la intensificación de los ataques de Irán contra instalaciones petroleras de Arabia Saudita, Bahrein y Omán. El costo elevado del petróleo también se debe al llamado de Mojtaba Khamenei, el nuevo líder de Irán, a mantener cerrado a toda costa el estrecho de Hormuz. En su primer mensaje oficial, Khamenei también prometió venganza por los caídos en la guerra contra Estados Unidos e Israel. El nuevo líder supremo de Irán llamó a las fuerzas de su país a mantener cerrado el estratégico estrecho de Hormuz. En un comunicado leído en la televisión estatal, Mojtaba Khamenei pidió también a los países del Golfo que cierren las bases militares de Estados Unidos, atacadas por Teherán en represalia por la campaña israelo-estadounidense emprendida el 28 de febrero contra la República Islámica. Mojtaba, que sucedió a su padre Ali Khamenei, asesinado el 28 de febrero al inicio de la ofensiva, prometió vengar hasta el final a las víctimas de las bombas israelíes y estadounidenses. Este fue el primer mensaje del nuevo líder de 56 años desde su elección como líder supremo el domingo. Desde entonces no ha aparecido en público. Varias fuentes afirmaron que resultó herido durante el bombardeo que mató a su padre, su madre y su esposa. Sin embargo, no se sabe nada sobre la gravedad de las heridas. El embajador iraní en Chipre confirmó el miércoles al diario The Guardian que Khamenei resultó herido en ese bombardeo y dijo creer que fue hospitalizado con lesiones en las piernas, la mano y el brazo. Para Estados Unidos es más importante impedir que Irán obtenga armas nucleares a controlar los precios del petróleo. Lo que me importa es detener a un imperio malvado, escribió Trump en sus redes sociales. Reconoció que el alza en los precios del petróleo beneficia a Estados Unidos en su condición de mayor productor mundial de crudo. En las últimas horas han estado ocurriendo algunos accidentes en el marco de los ataques entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Por ejemplo, un avión enorme de reabastecimiento de Estados Unidos, un KC-135, se estrelló en Irak. Según el Comando Central, no se debió a fuego enemigo. Al mismo tiempo, se registró un incendio en la lavandería de portaaviones estadounidense Gerald Ford, anclado en el Mar Rojo.
En tanto, el ejército de Israel confirmó un ataque contra una instalación donde, según sus reportes, existía desarrollo de armamento nuclear. La ofensiva israelí se extiende a más zonas del Líbano, en medio de una escalada de tensión en la región. El ministro de Defensa de Israel ordenó al ejército prepararse para expandir las operaciones en Líbano, donde lucha contra el movimiento armado proiraní Hezbollah. Israel Katz aseguró el jueves que advirtió al presidente libanés que si su gobierno no sabe cómo controlar el territorio e impedir que Hezbollah amenace a las comunidades del norte y dispare hacia Israel, su país tomará el territorio y lo hará por sí mismo. Líbano, donde las autoridades han registrado más de 800.000 desplazados, afirmó que un ataque israelí contra una zona costera del centro de Beirut dejó al menos 7 muertos la mañana del jueves, horas después de otro ataque en el centro de la capital. Mientras tanto, Hezbollah anunció que había atacado una base de inteligencia militar israelí en un suburbio de Tel Aviv, con una andanada de misiles avanzados. Por su parte, el ejército israelí dijo que había lanzado una amplia ola de ataques contra infraestructuras de Hezbollah en todo Líbano. Según las autoridades libanesas, más de 630 personas han muerto desde que Israel reanudó los ataques en Líbano, con el inicio de la guerra contra Irán. En todo este contexto, el presidente Trump afirma que Irán no debería participar en el inminente Mundial de Fútbol por su propia vida y seguridad. Ayer el ministro de Deportes de Irán dio a conocer que el conjunto asiático no participaría en la justa deportiva. La selección iraní respondió en redes sociales a Donald Trump: nadie puede sacar a la selección de Irán de la Copa del Mundo. Más bien, el país que debería ser eliminado es el que lleva el título de anfitrión. La presidenta de la República descarta cualquier riesgo de un ataque terrorista en nuestro territorio con motivo del Mundial. Esto derivado de la situación en Medio Oriente. Destacó que México se ha mantenido ajeno al conflicto y siempre a favor de la paz. ¿Qué tipo de emergencia? Por ejemplo, que vaya a haber un ataque por parte de No, en el no Mundial. consideramos ese riesgo, no. Digo, está en todos los escenarios cualquier tipo de riesgo, pero un riesgo de algo que tuviera que ver con Terrorismo. Irán se considera muy, muy, muy bajo en México. Porque México no está involucrado con ninguno de los dos países. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que al momento suman 1.154 los mexicanos desalojados de Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahrein. En redes sociales destaca que el espacio aéreo se encuentra abierto en forma intermitente en la mayoría de los países de la región. Sin embargo, reitera relaciones que no es recomendable viajar a esa zona. El canciller Juan Ramón de la Fuente aseguró que han cumplido con la tarea de proteger a los connacionales y se pronunció a favor de la resolución pacífica del conflicto. Mientras siga habiendo hostilidades en la región, la protección de nuestras y nuestros connacionales y facilitarles el retorno seguro a México. Esas son nuestras prioridades y lo van a seguir siendo.